Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase, caracterizar los derechos colectivos como titulares de los grupos humanos y protegidos por los estados del mundo. Pero antes, un breve repaso de lo que fue la clase pasada que llevó por título la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Podemos definir la seguridad social como todo programa de protección social establecido por una ley o por cualquier otro acuerdo obligatorio que ofrezca a las personas un cierto grado de seguridad de ingresos cuando afrontan las contingencias de la vejez, la incapacidad, la invalidez, el desempleo o la educación de sus hijos. También puede ofrecer acceso a cuidados médicos curativos o preventivos. La seguridad social, tal y como la define la Asociación Internacional de la Seguridad Social, puede incluir programas de seguridad social, de asistencia social, programas de socorros mutuos, cajas de previsión y otros sistemas. Básicamente ese fue el repaso de la clase pasada. A continuación vamos a concentrarnos en lo que es la clase de hoy, que lleva por título Los derechos colectivos. ¿Qué son los derechos colectivos? Son los derechos cuyo sujeto no es un individuo, como es el caso de los derechos individuales, sino un conjunto colectivo o grupo social. Mediante esos derechos se pretende proteger los intereses e incluso la identidad de tales colectivos. Se definieron a partir del derecho de autonomía. Los derechos colectivos son derechos humanos específicos de los cuales son titulares ciertos grupos humanos. Algunos derechos colectivos son el derecho al desarrollo, a la paz, al patrimonio artístico y cultural, a un medio ambiente sano, los derechos de los pueblos indígenas y los de los consumidores. Vamos a trabajar a continuación, vamos a explicar el primer derecho colectivo, que lo consideramos como relevante, el derecho al desarrollo. En el año 1986, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Bueno, en su preámbulo señala que toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que se puedan realizar plenamente los derechos y las libertades enunciadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y recuerda las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Les recuerdo que Chile ratifica los derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, Chile, dentro de su constitución, dispone, por supuesto, de párrafos en donde va a promover y va a proteger los derechos de las personas, ¿bien? Y de los chilenos, por supuesto. Las Naciones Unidas eh, recoge el derecho al desarrollo como un derecho humano inalienable, es decir, que nace con nosotros, en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. Recoge también el derecho de los pueblos a la libre autonomía y el ejercicio de su derecho a la plena soberanía sobre todas las riquezas y recursos naturales. Bueno, ese fue el derecho, el primer derecho colectivo, el derecho al desarrollo, eh, en donde se establece de que todos los seres humanos y todos los pueblos están facultados para participar de, del desarrollo, ¿cierto?, en lo económico, lo social, lo cultural y político. Ahora, ¿cierto?, vamos a hablar del derecho a la paz como otro derecho colectivo. La paz no es solamente un valor que deba regir
las relaciones internacionales. La paz es también un derecho humano, del que todas las personas, los grupos y los pueblos somos titulares. Todas y todos tenemos derecho a vivir en paz. Todas y todos tenemos derecho a una justa paz, sostenible y duradera. La paz no es solo ausencia de conflictos armados, internos o internacionales. La paz es un concepto mucho más amplio y positivo que engloba el derecho a ser educado en y para la paz, el derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro y sano, el derecho al desarrollo y a un medio ambiente sostenible, el derecho a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia frente a actividades que supongan amenazas contra la paz, el derecho a la resistencia contra la opresión de los regímenes que violan los derechos humanos, el derecho a exigir a todos los estados un desarme general y completo, las libertades de pensamiento, opinión, expresión, conciencia y religión, el derecho al refugio, el derecho a emigrar y participar en los asuntos públicos del estado en que, eh, en el que se resida, y el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación efectiva que asiste a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Bueno, por otra parte, tenemos otro derecho colectivo. Vamos a hablar del derecho al patrimonio artístico y cultural. El patrimonio artístico es la parte del patrimonio cultural y del patrimonio histórico que se manifiesta en las obras de arte que cada país va a proteger, ¿ya? Por lo tanto, buena parte de este patrimonio nosotros siempre lo vemos retratado y lo vemos y sabemos de que tienen un lugar en los museos, ¿verdad? En las galerías de arte. Por lo tanto, ¿cierto? El patrimonio artístico y cultural, como es parte, ¿cierto?, de un constructo histórico, eh, va a ser parte, ¿cierto?, de nuestro patrimonio cultural y artístico que debemos proteger y también proyectar hacia los demás. Por lo tanto, vamos a referirnos a ello como el conjunto de obras de arte, ¿cierto? Llámese pintura, escultura, música, etcétera, que es propiedad de alguien, generalmente, ¿cierto? Es de un artista, que viene a ser el autor de dichos bienes. Este tipo de patrimonio puede ser nacional o internacional, y lo constituyen todas aquellas obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura y piezas arqueológicas que poseen destacado valor estético dentro, ¿cierto?, de la cultura. El patrimonio cultural incluye todas las expresiones culturales de una sociedad, tanto las pasadas como las vigentes, que son transmitidas de generación en generación. La UNESCO es, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, busca identificar los bienes culturales que son relevantes para cada pueblo y de esta manera preservarlos para poder enseñar y difundirlos, ¿cierto?, a los demás. Cuando la UNESCO selecciona un objeto o una actividad como un patrimonio cultural, pasa a ser, ¿cierto?, un patrimonio cultural de la humanidad. Se debe a que cumple, ¿cierto?, con algunos de los siguientes criterios que pasamos a detallar a continuación. En primer lugar, representa una obra maestra de algún genio creativo. Lo otro, testimonia, ¿cierto?, un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo o dentro de una área cultural del mundo, en el desarrollo, ¿cierto?, de la arquitectura, la tecnología, las artes, el diseño de un paisaje, etcétera. Aporta un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida. Ofrece un ejemplo de algún tipo, ¿cierto?, de edificio que tenga una infraestructura especial en particular, un conjunto arquitectónico eh, que sea, ¿cierto?, significativo para la historia humana. Ser un ejemplo de una tradición de asentamiento humano
utilización del mar o de la tierra que sea representativa de una cultura o de la interacción humana con el medio ambiente, especialmente cuando éste se vuelva vulnerable frente al impacto de cambios, a los cambios, ¿cierto?, que son irreversibles. Estar directamente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas o con creencias, con trabajos artísticos o literarios de destacada significación universal. Además de patrimonio cultural, la UNESCO identifica y preserva el patrimonio natural. Sin embargo, lo que llamamos patrimonio cultural excede aquellos ejemplos que, que ya seleccionamos, ¿cierto?, como patrimonio de la humanidad. La UNESCO determina que el patrimonio cultural puede ser material, como los libros, pinturas, monumentos, etc. Y también inmaterial, como alguna canción, alguna costumbre, un ritual, etc. Algunos elementos del patrimonio cultural. Los monumentos. Los monumentos tenemos las obras que las sociedades construyen como símbolo de un hecho o situación para permanecer en el tiempo, como por ejemplo conmemorar la fundación de alguna ciudad, porque cierto, en ella se desarrolló eh, alguna batalla armada, como por ejemplo cierto, las batallas de independencia, o también porque en ella se expresa la fe, etc. Otro elemento del patrimonio cultural son los objetos de uso cotidiano, ¿ya? Como por ejemplo los que utilizaban, ¿cierto?, nuestros antepasados hace cientos de años. Las tradiciones orales, los cuentos, las canciones populares que se transmiten antes de la invención de la imprenta también, de generación en generación, y se conservan con algunas variantes, por supuesto, a lo largo del tiempo. Artes del espectáculo, visuales, musicales, literarias, audiovisuales. Todas las artes forman parte del patrimonio cultural. Algunas obras pertenecen al patrimonio cultural material y otras al patrimonio cultural inmaterial. Otro elemento del patrimonio cultural es la arquitectura. Son muchos los edificios que expresan, ¿cierto?, una sociedad, ¿ya? Y una forma también de representar el arte, por lo que son preservados en diferentes ciudades del mundo. También tenemos por otra parte otro elemento del patrimonio, ¿cierto?, cultural, los rituales. Cada sociedad desarrolla, ¿cierto?, sus propios rituales relacionados con la fe o bien con diferentes cambios vitales en la vida de una persona, nacimiento, casamiento, muerte, etc. También tenemos, ¿cierto?, otro elemento del patrimonio cultural que son los usos sociales, ¿ya?, que forman parte del patrimonio inmaterial, ya que hacen al pueblo, ¿cierto?, lo hacen, ¿cierto?, ser parte de una identidad. Entonces, los derechos colectivos son los derechos cuyo sujeto no es un individuo en particular, como es el caso de los derechos individuales, sino que un conjunto colectivo o grupo social. Bueno, ya estamos llegando al cierre de la clase y vamos, ¿cierto?, a indicar que los derechos colectivos pretenden proteger los derechos de la identidad colectiva, ¿cierto? El derecho, ¿cierto?, de un colectivo, de un grupo social. Bien, los derechos colectivos son derechos humanos específicos de los cuales son titulares ciertos grupos humanos. Algunos derechos colectivos son el derecho al desarrollo, a la paz, al patrimonio artístico y cultural, a un medio ambiente sano, los derechos de los pueblos indígenas y los de los consumidores. Bueno, eh, les recuerdo, ¿cierto?, que al final de cada sesión siempre usted va a encontrar un par de preguntas que debe responder.
La primera dice qué son los derechos colectivos y la número 2 dice cómo se clasifican los derechos colectivos. Refiérase al derecho a la paz. Si continúen trabajando, respondan estas dos simples preguntas y nos vemos en la próxima clase. Chao, cuídense.